Ya hemos hablado con anterioridad sobre los títulos engañosos, aquellos que aparentan presentar algo pero que en realidad terminan siendo una historia distinta a lo que te imaginas en primer lugar. Sin embargo, si recuerdan, también he mencionado que aunque algunos títulos sean bastante engañosos, a veces puede que den una grata sorpresa y puede que este título refleje esto según sea tu punto de vista. Algo que tengo que confesar es que desde que descubrí este título tuve muchísimas ganas de leerlo. Tanto el arte como la sinopsis me llamaban mucho la atención y a pesar de haberme tardado en conseguirlo, puedo decir que aunque mi opinión es complicada, recomendaría el título si lo que buscas es algo completamente diferente a lo habitual. Sí, ya sé que digo mucho esta frase e incluso puede sonar que la tomo a la ligera a estas alturas, pero la verdad es que hay historias que nunca había visto antes en un argumento similar. Estos casos son bastante raros a pesar de que me he topado con muchos títulos así, pero eso es porque la verdad me esfuerzo por encontrar mucho contenido alternativo en esta industria. I Kill Giants es una serie limitada de 7 números creada por Joe Kelly y Jaime Nimura, publicada por Image Comics en 2008. La historia también está recopilada en un formato TPB y es reconocida como uno de los mejores cómics independientes de la década de los 2000. Su éxito ha sido tal que en 2017 tuvo una adaptación cinematográfica que tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica, aunque muchos alaban sobre todo la seriedad del material original, o sea, el cómic. Según la sinopsis del mismo autor, Joe Kelly, esta es la historia de una chica un poco extraña y divertida completamente sumergida en el mundo geek, sobre todo obsesionada con Dungeons and Dragons, o calabozos y dragones para los amantes del español. Sin embargo, esto la ha convertido en una inadaptada social sin ningún amigo más allá de su vida de fantasía completamente lejos de la realidad llena de gigantes. No obstante, está convencida de que los gigantes son reales y que estos a su vez están por llegar, así que su responsabilidad por detenerlos debe prevalecer cuando estos hagan su aparición finalmente. Ahora, esta extraña vida de fantasía que ha comenzado a crear se está filtrando en su vida real y cuando vemos todo esto desde su perspectiva llena de duendes y señales extrañas en el cielo, puede que percibamos al igual que ella que algo muy malo va a pasar. La historia puede parecer confusa en muchos momentos, sobre todo porque esta juega con el lector al no decirnos claramente qué es realidad y qué es ficción, así que es difícil discernir si la fantasía de los gigantes es simple y llanamente eso o de verdad existe. Por lo pronto, no haré spoilers al respecto, así que evitaré muchos detalles de la trama. Sin embargo, la historia toca algo mucho más profundo y que es poco mencionado. De hecho, he censurado todo el tiempo para generar un factor sorpresa, pero a opinión personal, creo que eso no fue un acierto, ya que en vez de generar empatía con la protagonista, hace que nos caiga un poco mal, y aunque sí hay un crecimiento emocional con la protagonista en sí, no arregla mucho su actitud inicial. De hecho, ella sigue sin caerme bien, aún y con la revelación del por qué se comporta como tal. Entiendes que es una niña y que probablemente por ello se comporta de esa manera, en vez de afrontar las cosas, pero eso no quita que sea no desesperante sino odiosa. Eso sin mencionar lo realmente mala amiga que es, pero bueno, no entraremos tanto en detalle en esta ocasión. Además, yo sí esperaba luchas con gigantes en cada capítulo. Digo, el título lo mantiene muy implícito, pero si esperas algo de acción, no esperes mucho. Si bien hay algo, todo es más bien un drama con el que probablemente los únicos que se sientan identificados sean los que se han enfrentado a adversidades como los de la protagonista, la cual también es una adversidad demasiado específica. Evito caer tanto en los puntos importantes de la trama para evitar que me suelte algo revelador, pero es difícil ya que la historia guarda un secretismo muy grande. Gigante irónicamente, y puede que eso sea también un error como comenté hace un momento, porque en más de una ocasión quise abandonar la lectura y si no lo hice fue porque algo dentro de mí esperaba ver una gran revelación. Hubo revelación, claro está, pero no tan sorprendente a como la esperaba. De hecho, yo me quedé esperando algo realmente choqueante, pero no. Yo creí que se trataría sobre el abuso en algún tipo, pero en realidad es algo más. Igual puede ser impactante, pero no creo que haya justificado mucho su actitud o no sé. No tengo idea ya que nunca he pasado por algo así y no me gustaría, ciertamente.
Al final de cuentas, tenemos un relato muy dramático, contrario a lo que uno podría esperar en un cómic sobre matar gigantes, pero que el título y el arte promocional no te engañen. Incluso la adaptación fílmica del cómic engaña de esa manera, pero en verdad solo ten en cuenta que todo es una fantasía para que al final te enganches más con la historia. En cuanto al arte, por su parte sí me gustó tanto en su estilo como en su herencia clara del manga. Hace que la narrativa sea fluida y el diseño de personajes en lo personal me gustó. Los gigantes me recordaron un poco a los colosos de Shadow of the Colossus, pero con una esencia e identidad propia. En cierta forma, el arte fue lo que me mantuvo en la historia más que la historia en sí, y el hecho de estar creado en blanco y negro fue un gran acierto, ya que el tono gris dentro del argumento encaja muy bien con el estilo sombrío que desprenden sus páginas. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... I Kill Giants es otro de esos títulos engañosos de los cuales hemos hablado muchas veces con anterioridad, aquellos que aparentan una cosa y terminan siendo un producto diferente. A pesar de así haberme sentido un poco decepcionado, creo que el cómic es bueno. Tal vez me hizo falta tener una experiencia así para entenderla a profundidad. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder. Nos vemos de otro lado de la saga de los gigantes.